Colegio Valladolid, Historia 1, primero de secundaria. Países no alineados y países del tercer mundo, la carrera armamentista y la espacial. Aprendizaje esperado. Identifica la importancia de los movimientos democratizadores en los países del este para la disolución del bloque soviético. Países no alineados y países del tercer mundo. El movimiento de los países no alineados fue una alternativa a la política de bloques de la Guerra Fría. El propósito inicial de este era establecer que los países del tercer mundo que se estaban independizando quedaran fuera del enfrentamiento entre los bloques hegemónicos, y la semana pasada los vimos. En cuanto a bloques, nos vamos a referir a los dos bandos que se conformaron en esta época de carácter en el aspecto económico, que es el capitalista y es el sistema económico socialista, el primero comandado por Estados Unidos, el segundo por la URSS. Y para lo siguiente, chicos, necesito de que se pongan a pensar en lo que les voy a platicar a continuación, y ustedes van a decir si México entra dentro de las características del bloque de los países de tercer mundo. Bueno, el tercer mundo es el nombre que durante los años 50 del siglo XX se acuñó para identificar a varios países de Asia, África y América Latina que no contaban con un alto desarrollo tecnológico, que no dependían económicamente de las exportaciones de materias primas y productos agrícolas, que tenían bajos niveles educativos y que estaban padeciendo los efectos de un alto crecimiento demográfico y una gran inestabilidad política. Entonces, en este sentido, chicos, creo que México sí entra dentro de los países tercermundistas después de las características que acabamos de escuchar. Eso y más le falta. Sin ser necesariamente pobres, diversas naciones del tercer mundo consideraban que podrían desarrollarse siguiendo sus propios métodos y sin caer bajo la influencia directa de los países comunistas y capitalistas, aunque aquí cabe aclarar que no todos los países del tercer mundo eran países no alineados, pues algunos fueron aliados de Estados Unidos y otros de la URSS, como Cuba. Ya aquí en su pantalla, en su monitor, están de nuevo los países del primer mundo, en azul rey, los países del segundo mundo, que son los que están en rojito, que es casi toda Asia, y los países tercermundistas, que están en color verde. Y ahí están los países tercermundistas. Casi toda América Latina, desde México hasta los confines de Argentina, África, Medio Oriente y Asia. La carrera armamentista y la espacial. La competencia entre los bloques capitalistas y soviéticos durante la Guerra Fría incluyó una carrera por diseñar y producir armas nucleares, químicas, biológicas, entre otras. La Guerra Fría se le denomina, chicos, a ese periodo de la historia en donde los países se estaban equipando con armamento desde, por ejemplo, por decir un ejemplo, desde un cúter hasta la arma más poderosa biológicamente creada por el ser humano. A eso es lo que se le denomina como Guerra Fría. Sin embargo, no utilizaron ese armamento, pero sí estaba muy en peligro la humanidad por el tipo de armas que ya estaban desde aquella época. Ahora imagínense las que han creado desde esa fecha, desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Entonces yo creo que ahora sí estamos en peligro si ocurre una tercera guerra mundial. Como
Como consecuencia, se reunió un arsenal nuclear que condujo a una situación extremadamente peligrosa conocida como crisis de los misiles por su capacidad de acabar con la vida en el planeta. Después de la Revolución Socialista en Cuba, Estados Unidos rompió relaciones con la isla, le impuso un bloque económico e intentó invadirla en 1961. Cuba entonces decidió acercarse a la URSS, que permitió el acercamiento, pues vio que la isla era un lugar estratégico para extender su influencia sobre América y que dada su cercanía con Estados Unidos era también un buen lugar para establecer una base militar desde la cual podría lanzar misiles contra este país. Entonces, por eso entendemos ahora la enemistad que siempre ha tenido Estados Unidos con Cuba. Este plan fue cristalizado por el líder soviético Nikita Khrushchev, pero un avión espía estadounidense, el U-2 o U-2, descubrió la instalación de los misiles. Ante esta peligrosa situación, John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, ordenó establecer un bloque naval sobre la isla. En octubre de ese mismo año, otro avión estadounidense fue derribado por un proyectil disparado por los soviéticos cuando sobrevino y sobrevolaba la isla, con lo que la tensión aumentó al máximo. En este punto de la crisis, Khrushchev le ofreció a Kennedy desmantelar las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba, con una condición, que le garantizara que Estados Unidos no invadiría el país caribeño y que pusiera fin a la crisis. Y entonces aceptaron la propuesta John F. Kennedy. A partir de ese momento, la tensión de la Guerra Fría parecía disminuir. Sin embargo, las armas atómicas han proliferado en países como China, India, Pakistán, Corea del Norte, Francia y Gran Bretaña, por lo que el peligro de una guerra atómica sigue siendo una amenaza para la humanidad. Estados Unidos y la URSS también compitieron con la conquista del espacio por la década de los 60. La Unión Soviética tomó la delantera cuando, el 4 de octubre de 1957, lanzó al espacio al Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia con el cual inició la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos. Posteriormente, los soviéticos pusieron en órbita una nave con la perrita Laika, el primer ser vivo de la Tierra en orbitar en el espacio, y en 1961 pusieron en órbita la nave Vostok 1, tripulada por el astronauta Yuri Gagarin. En 1963 la nave Vostok 6 llevó al espacio a Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta de la historia. Estados Unidos, por su parte, después de fracasar varias veces en sus intentos por ubicarse a la par de los avances espaciales soviéticos, en 1968 logró poner en la órbita lunar una nave espacial tripulada. Posteriormente, el 20 de julio de 1969, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, NASA, con sus siglas en inglés, envió desde la Tierra la nave Apolo espacial 11, con la cual logró el primer alunizaje tripulado. Neil Armstrong, quien iba a bordo de esta nave, fue el primer ser humano que pisó el suelo del satélite de la Tierra. Millones de terrícolas vieron en la televisión al astronauta pronunciando sus famosas palabras: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Después de un periodo de distensión en la carrera espacial, el 15 de julio de 1975 coincidieron en una misión espacial conjunta el proyecto Apolo estadounidense y el Soyuz soviético. De hecho, con esta misión se concluyó la extremadamente costosa carrera espacial que continuaron otros países. La exploración espacial no ha terminado y los gobiernos de las potencias han seguido instalando estaciones espaciales, enviando al espacio satélites de índole comercial y de investigación, y mandando al infinito naves no tripuladas a distancias cada vez más lejanas para obtener información sobre las
ignotas fronteras cada vez que tiene las posibilidades económicas para hacerlo. En la actualidad, más de 25 países cuentan con un programa espacial. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, varios de la Unión Europea, China, Japón e India. Y aquí tenemos la imagen de Neil Armstrong, el primer estadounidense en pisar la Luna. El 20 de julio de 1969, la misión norteamericana Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin. Cuando el módulo Eagle alunizó en el mar de la tranquilidad, las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unas 600 millones de personas. Y ahorita en la actualidad pues se dice que está en duda el que sí o no llegaron a la luna debido a ciertas circunstancias que se ven ahí en el video, que de no haber gravedad, como bien sabemos, allá en el espacio, pues no hubieran ocurrido, por ejemplo, el que cuando pisa Neil en la luna, brinca, salta poquito em, como tierra lunar, el que también ondea la bandera y muchas otras cosas. Y ahora, chicos, nos vamos a poner en acción. Y vamos a realizar las siguientes actividades didácticas. Al inicio, chicos, vamos a poner los siguientes datos, que es el título, la fecha, el grado del grupo, su nombre completo, la asignatura y mi nombre. Y este corresponde al trabajo número 9.9. Ustedes, chicos, van a utilizar su regla y deberán de realizar un rectángulo al tamaño de la hoja de su cuaderno. Luego lo dividirán en 4 partes iguales y posteriormente lo van a iluminar de color verde limón. Así como está aquí. Bueno, es más rectangular, es del tamaño de toda su hoja de su libreta. Lo pueden hacer acostadito para que se les haga un poquito más fácil. Y en el primer recuadrito van a poner la primera pregunta, que es: en la actualidad, ¿qué peligro representa para el planeta una confrontación entre armamento nuclear? Y le van a dar contestación. La pregunta número 2 va a ir en el cuadrito número 2. ¿Qué pasaría si en este momento nuestro país entra en una confrontación de este tipo? En el cuadrito número 3 vamos a tener la siguiente pregunta: ¿qué podemos y debemos hacer para evitar que ocurra un conflicto de estos extremos? Y en el cuadrito número 4, los alumnos van a realizar un dibujo de un armamento nuclear. Utiliza tus colores. Puede ser una bomba, puede ser lo que ustedes quieran, pero que sea un armamento nuclear. Y le van a dar contestación, chicos, en cada uno de esos espacios. Evaluación. Vamos a evaluar los siguientes 5 puntos: la limpieza en el trabajo, la ortografía, la expresión escrita adecuada por parte de ustedes, la entrega en tiempo y forma y su creatividad. Chicos, este trabajo tienen del 4 al 8 de mayo del 2020 hasta las 10 de la noche para entregarlo. Y lo envían a la plataforma de Google Classroom. Y eso sería todo del tema de esta semana.